Les habla Lauris Peguero, matrícula 2017-1531 de la Universidad Central del Este, y esto es el Laboratorio de Termodinámica. Vamos a tratar son Sistema Internacional de Medida, conceptos básicos, presión y tipos de presión, barómetro de Torricelli, manómetro y algunos ejemplos de la presión en la vida cotidiana. El Sistema Internacional de Unidades o de Medidas consta de 7 unidades básicas, también denominadas unidades fundamentales, que definen a las correspondientes magnitudes físicas fundamentales, las cuales son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de masa e intensidad luminosa. Conceptos básicos. Entre ellos se encuentra la densidad, que en física y química es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa m en un determinado volumen B de una sustancia o un objeto sólido, y usualmente se simboliza por la letra ρ del alfabeto griego. La densidad relativa, que es una comparación de la densidad de una sustancia con la densidad de otra, que se toma como referencia. El peso específico es una terminología que se realiza en química y física para describir aquellas relaciones existentes entre el peso y el volumen que ocupa la sustancia. El peso es una medida de la fuerza gravitatoria, que equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo originado por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. La masa es la magnitud física con que medimos la cantidad de materia que contiene un cuerpo. El volumen es una magnitud métrica y de tipo escalar que se puede definir como la extensión de un objeto en sus 3 dimensiones, es decir, todos los cuerpos físicos ocupan un espacio que varían según sus proporciones y las medidas de dicho volumen dicho espacio en el volumen. Es decir, se medirá por longitud, ancho y altura. ¿Qué es presión? Se define como la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. Como su fórmula indica ahí abajo, P es igual a fuerza entre área. En el sistema internacional se utiliza el pascal y es definido como newton sobre metro cuadrado. Tipos de presión. Presión hidrostática es la parte de la presión debida al peso de un fluido en reposo. Presión absoluta. Se denomina el valor de la presión referida al cero absoluto o el vacío. Esta indica la presión total a la que es sometida un cuerpo. Presión relativa es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica. También los manómetros pueden ser positivos o negativos. La presión manométrica positiva es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica, siendo la presión del sistema mayor que la presión atmosférica. En cambio, la presión manométrica negativa es todo lo contrario, porque se calcula como la presión que se presenta cuando la presión atmosférica es mayor que la presión absoluta de un sistema. Comúnmente se le conoce como presión vacuométrica. La presión absoluta de un sistema cuyo valor de presión manométrica es negativa se calcula como presión atmosférica menos presión absoluta. Presión barométrica o atmosférica. Esta presión, debido a la fuerza de atracción entre la masa de la Tierra y la masa del aire, esta presión es denominada presión atmosférica o presión barométrica. La presión ejercida por la atmósfera se debe al peso de la misma y cuyo valor es de 101.000 pascales,
que corresponden a la presión normal y es igual a 1 atmósfera. El barómetro. El barómetro es el instrumento que se utiliza para medir los valores de la presión atmosférica. Este fue inventado por el evangelista Torricelli en el 1645. Fue un físico y matemático italiano que vivió durante el siglo XVII. Torricelli demostró que el aire que nos rodea, es decir, la atmósfera, tiene peso. Para ello obtuvo un tubo de ensayo abierto por un lado y sellado por el otro, de 850 metros de longitud, el cual llenó a su máximo con mercurio y luego lo colocó de reversa en una relleno de mercurio y observó que el nivel del mercurio interior del tubo bajaba hasta la altura de 760 milímetros, que es igual a 1 atmósfera, y 1 atmósfera es igual a 101.000 pascales. El manómetro es un instrumento que permite obtener el valor de la presión de un sistema. Puede consistir en un tubo en forma de U que consiste en un líquido llamado fluido manométrico. Algunos ejemplos cotidianos de la presión. La presión la podemos encontrar en las ollas de presión, las cuales están diseñadas para ablandar la comida. Y estas operan cuando la tapa es cerrada. Entonces eso provoca que la temperatura aumente y la presión que está contenida hace que la comida se cocine más rápido. La refrigeración se utilizan en congeladores y otros aparatos de refrigeración que operan haciendo circular un líquido o un gas con presión por tubería. Frenos hidráulicos. Estos se utilizan, fueron diseñados para impedir el volcamiento de los vehículos, y la inmersión, que es lo que experimentamos cada vez que nos sumergimos en el agua, en el mar o en una piscina, la presión que uno obtiene en ese momento. Bueno, hasta aquí ha sido mi exposición sobre la presión y los tipos de presión. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima. Gracias.